El niño que cantaba con el alma, orígenes de José María Napoleón y el inicio de un destino irrepetible. José María Napoleón, el nombre que con el paso de los años se convirtió en sinónimo de sensibilidad, profundidad poética y autenticidad musical, nació un 18 de agosto de 1948 en Aguascalientes, una ciudad que, aunque pequeña, siempre ha sido cuna de grandes espíritus. Su llegada al mundo se dio en el seno de una familia modesta, trabajadora, profundamente unida, donde los valores tradicionales marcaban la pauta del día a día. Desde niño, Napoleón demostró que lo suyo no era simplemente vivir, sino sentir las raíces, el campo, la fe y la música como lenguaje silencioso. En Aguascalientes, donde el cielo parece tocar los tejados y los campos se tiñen de oro con cada atardecer, el pequeño José María creció entre canciones populares, oraciones de abuelas y silencios que decían más que muchas palabras. Su padre, un hombre de campo, era firme y reservado, pero siempre tenía una guitarra colgada detrás de la puerta, la cual, con el tiempo, se convertiría en el primer instrumento sagrado del futuro compositor. Su madre, devota y tierna, le enseñó a rezar antes de dormir y a mirar al prójimo con empatía. Ella misma tenía una voz suave, melancólica, que usaba para cantar nanas que hablaban de amores imposibles y despedidas eternas. Quizá fue ahí, entre los pliegues de esas melodías maternas, donde Napoleón encontró su primera inspiración. La infancia no fue fácil. No había lujos, ni juguetes modernos, ni televisión, pero sí había historias, las contadas por su abuelo sobre los tiempos de la Revolución, los relatos campesinos de apariciones y, sobre todo, las historias escondidas en las canciones de Pedro Infante, Javier Solís y, más adelante, Joan Manuel Serrat, que empezaban a llegar en discos de vinilo que un primo lejano traía de la capital. El descubrimiento. La primera vez que escribió un verso a los 11 años, Napoleón escribió su primer poema. No sabía que lo era. Fue una carta para una niña de su clase, una tal Lucía, de trenzas largas y ojos que parecían reflejar el cielo. La carta no fue entregada, pero su contenido fue el primero de muchos ejercicios con los que el niño aprendía a poner en palabras lo que el alma no sabía cómo liberar. «Tus ojos son el lugar donde se esconde el sol cuando anochece», escribió, sin saber que esa frase marcaría el inicio de su vocación. Desde entonces, todo lo que vivía lo transformaba en versos. Un atardecer, un árbol seco, la risa de su madre o el olor a pan caliente. Todo era poesía en potencia. Su entorno era limitado, pero su mundo interior era vasto, profundo, casi insondable. El joven rebelde que cantaba diferente. Ya en la adolescencia, Napoleón comenzó a mostrar una marcada diferencia frente a otros jóvenes de su entorno. Mientras la mayoría buscaba empleo en fábricas o ayudaba en el negocio familiar, él pasaba las tardes componiendo, cantando y leyendo a Neruda, Benedetti y a Rubén Darío. Sus amigos lo llamaban el raro o el soñador, pero él nunca se sintió menos por ello. Al contrario, se aferraba más a esa diferencia como si fuera un salvavidas en un océano de conformismo. Fue durante esta etapa que conoció la música de trova cubana, la chanson francesa y la canción de autor. Descubrió que había otros como él, que usaban la música no solo para entretener, sino para desnudar el alma, para protestar, para amar y para llorar. Su primer intento serio de cantar en público fue en una pequeña radio local, donde participó en un concurso de talentos. Interpretó una canción compuesta por él mismo, Ecos del Silencio, que hablaba de la ausencia de su abuelo, recientemente fallecido. No ganó el concurso, pero una de las juezas, una maestra de música retirada, le dijo algo que nunca olvidó. «Tú no cantas, hijo, tú sangras con la voz». El dilema: seguir el camino fácil o apostar por el arte. A los 18 años, Napoleón enfrentó el dilema de su vida. Su padre le ofreció trabajar con él en un taller mecánico. Era un buen empleo, con estabilidad y la promesa de un futuro seguro. Pero él, con lágrimas en los ojos, rechazó la oferta. Quería ir a la Ciudad de México, perseguir sus sueños, cantar en algún bar, grabar un disco, aunque tuviera que dormir en la calle. Su madre, aunque con el corazón desgarrado, le dio su bendición. Le entregó un crucifijo de plata y un pequeño cuaderno de tapas negras donde él había escrito sus primeras canciones. «No olvides de dónde vienes», le dijo, «pero no tengas miedo de ir hasta donde el alma te lleve». La capital, entre la soledad, la esperanza y la guitarra. La llegada a la Ciudad de México fue un golpe de realidad. El bullicio, la prisa, la indiferencia de la gran urbe contrastaban con la calma de Aguascalientes.
Durante semanas durmió en pensiones baratas, tocó en camiones, en cantinas, incluso en funerales. Fue rechazado por varias disqueras, pero cada no lo fortalecía. Un día, mientras cantaba en el Parque Hundido, un productor musical lo escuchó. Se llamaba Javier Alatorre y trabajaba para una pequeña casa discográfica. Le pidió una canción y Napoleón le mostró Hombre, una de sus primeras composiciones serias. La letra hablaba del dolor de ser hombre en un mundo donde no se puede llorar. Alatorre quedó impresionado. Esta no es una canción, es una confesión colectiva, dijo. Así comenzó su primera grabación, en condiciones precarias, con instrumentos prestados. El primer disco fue un fracaso comercial, pero recibió una crítica favorable en una revista cultural. El autor de la reseña escribió: Napoleón canta como si se estuviera despidiendo del mundo. Cada palabra es una lágrima sostenida por la música. El nacimiento del poeta de la canción fue durante los años 70, cuando finalmente José María Napoleón comenzó a consolidarse como una figura dentro de la llamada canción de autor. En un tiempo donde el pop comercial reinaba, su estilo intimista, crudo, sincero, era una bocanada de aire fresco. Empezó a llenar pequeños auditorios, luego teatros y finalmente plazas públicas. Pero nunca cambió su forma de ser. Siempre vestía sencillo, sin grandes alardes, y nunca permitió que los contratos millonarios o las luces del espectáculo le hicieran olvidar la promesa que le hizo a su madre: ser fiel a sí mismo, el hombre que se negaba a ser famoso. A diferencia de otros artistas, Napoleón nunca se dejó seducir por el escándalo. Evitaba las entrevistas, rara vez asistía a fiestas y cuando lo hacía, se mantenía apartado, observando, escuchando. Prefería escribir a hablar, componer a figurar. Muchos lo consideraban un artista esquivo, enigmático, incluso arrogante. Pero los que lo conocían sabían que su aparente frialdad era en realidad una forma de proteger su mundo interior. Sus letras hablaban de desamor, de muerte, de infancia, de la belleza de lo efímero. En una entrevista que dio años después, dijo: escribo para que no me ahogue el silencio. Canto para no morir de pena. Primeros éxitos y la sombra de la depresión. El éxito llegó, inevitablemente, con canciones como Pajarillo, Eres, Vive y Lo que no fue, no será. Pero con la fama también vino la soledad. En los camerinos, después de los conciertos, Napoleón se quedaba solo, bebiendo café y escribiendo nuevas canciones. A los 30 años, sufrió su primera gran crisis emocional. Se sentía vacío, ajeno al mundo del espectáculo. Comenzó a considerar el retiro. Fue entonces cuando escribió uno de sus temas más desgarradores, Celos, en donde confesaba su miedo al abandono, al olvido, a la pérdida del amor. Pero también fue en esa época cuando conoció a la mujer que más lo marcaría. Aunque esa es una historia que será contada en el próximo capítulo. El amor que nunca olvidó. La confesión de José María Napoleón y la mujer que marcó su vida. A sus casi 30 años, José María Napoleón ya había conquistado los corazones de miles con sus canciones, pero su propio corazón seguía siendo un territorio indómito, lleno de cicatrices, silencios y misterios. Había amado, sí, había escrito versos que hicieron llorar a generaciones, pero hasta ese momento nadie sabía con certeza quién había sido la musa real detrás de sus letras más crudas, más íntimas. En entrevistas se limitaba a sonreír. He tenido amores, decía, pero solo uno me dolió de verdad. Y no fue hasta los 78 años que lo confesó con la honestidad de un hombre que ya no le teme a la memoria ni a las consecuencias. Ella fue la única capaz de hacerme cantar desde la herida, la única que me hizo llorar mientras escribía. Lo que viví con ella, no lo he vuelto a vivir jamás. Ella fue la única capaz de hacer eso conmigo. El encuentro. Una mujer de ojos azules y verbo incendiario. Corría el año 1977. Napoleón ya era un nombre conocido en la escena musical mexicana, aunque todavía no había alcanzado el estatus de leyenda. Fue invitado a participar en un programa televisivo especial dedicado a la nueva ola de la canción romántica. Compartía cartel con artistas de la talla de Camilo Sesto y Rocío Dúrcal. Durante un ensayo, mientras esperaba su turno en el foro, la vio entrar. Vestía un pantalón de mezclilla ajustado, una blusa blanca y una bufanda roja que le colgaba del cuello como una bandera de guerra. Ella no era artista ni productora. Era periodista cultural. Su nombre, Isabel Márquez. Tenía 29 años, era brillante, aguda, y tenía una mirada que parecía diseccionar el alma de quien osaba mirarla por más de 2 segundos. Él la notó de inmediato, pero fue ella quien se le acercó. «Eres Napoleón, ¿verdad?», preguntó con tono más de afirmación que de duda. «A veces», respondió él, jugando con una sonrisa tímida. «Dime algo.
¿A quién le cantas cuando nadie te escucha? Esa pregunta, tan sencilla y brutal, le quedó resonando durante días. Esa noche, escribió un poema que luego se convertiría en la canción Después de ti. Amor a fuego lento. La pasión secreta que nadie supo durante meses, se encontraron a escondidas. Ni ella quería convertirse en la novia del famoso, ni él deseaba exponer su vida privada a la opinión pública. Se veían en cafés apartados, en cines poco concurridos, en hoteles discretos del centro de la ciudad. Pero cuando estaban juntos, el tiempo se detenía. Isabel lo desarmaba con su inteligencia. No le temía a su fama ni se doblegaba ante su sensibilidad. Le discutía, lo desafiaba, le exigía verdad. Fue la primera mujer que lo empujó a escribir con crudeza. «Deja de endulzar el dolor», le decía. «Si vas a sangrar, que sea con letras abiertas». Él se enamoró como nunca, como no lo había hecho ni en su juventud, ni con las mujeres que le mandaban cartas perfumadas. Isabel no era fácil, no era sumisa, y tampoco buscaba fama. Le importaba su alma, su autenticidad, su lucha interna. Durante esa época, escribió canciones que marcaron su carrera para siempre. Vive, ella se llamaba Marta, Hombre. Aunque jamás confirmó que Isabel fuese la musa de esas letras, la coincidencia temporal y emocional es irrefutable. El amor en guerra, celos, silencios y la decisión dolorosa. Pero como toda pasión intensa, la relación comenzó a volverse insoportable. Isabel odiaba las giras, las entrevistas, las ausencias prolongadas. Él no podía dejar la música, era su manera de respirar. La distancia se volvió cotidiana, y con ella, los malentendidos. Una tarde, después de una discusión telefónica, Napoleón regresó a la ciudad y fue directo al departamento de Isabel. Llevaba flores y una nueva canción en papel, pero al llegar encontró la puerta entreabierta. Dentro, una maleta. Isabel se iba. «No puedo seguir compitiendo con tus fantasmas», le dijo sin lágrimas. Él no la detuvo. No por falta de amor, sino porque sabía que lo haría solo por egoísmo. Isabel era libre, y él, aunque roto, también debía seguir su camino. Esa noche, Napoleón bebió hasta quedarse dormido sobre su guitarra. A la mañana siguiente, escribió la que muchos consideran su obra maestra, Pajarillo. Nunca dijo que era sobre Isabel, pero los que conocían su historia lo sabían. Pajarillo que vas volando tan alto, ¿por qué no regresas si aquí está tu nido? ¿Qué te hice yo que no perdonas? ¿O fue que amarte fue mi castigo? Los años del silencio. La mujer que nunca sustituyó. Después de Isabel, Napoleón tuvo otras parejas. Incluso se casó. Tuvo hijos, formó una familia estable, fue buen padre, buen compañero, pero nunca volvió a enamorarse con la intensidad que vivió con ella. Durante una entrevista en los años 90, un periodista le preguntó si alguna vez había considerado buscarla. Él respondió con melancolía: «Nunca se fue. Está en cada canción que escribo, en cada verso que duele. Si vuelvo a verla, quizá ya no la reconozca, pero si me habla, sabré que es ella». Los años pasaron. Isabel se fue del país, se radicó en Argentina, luego en España. Nunca dio entrevistas ni escribió sobre su romance con Napoleón. Guardó el secreto con la misma dignidad con la que vivió ese amor, en silencio. El regreso, una carta desde el pasado. En 2020, durante la pandemia, Napoleón recibió una carta sin remitente. Reconoció la letra al instante, era de Isabel. Le decía que lo había seguido de lejos, que había llorado cada canción nueva, que había envejecido con sus letras. Le confesaba que había tenido una hija y que había querido llamarla como él, pero no se atrevió. Le envió una foto de una joven con cabello castaño claro, ojos de un azul que rompía el alma. No decía si era suya, solo decía: «Ella también escribe versos, como tú». Napoleón no respondió. No porque no quisiera, sino porque no supo qué decir. La carta se convirtió en su posesión más preciada, la confesión pública. Ella fue la única. En 2024, en una entrevista con una periodista joven de una nueva generación, Napoleón habló sin reservas. La periodista le preguntó si alguna vez había conocido a alguien que le cambiara la vida. Y él, con la voz temblorosa, miró a cámara y dijo: «Sí. Y no solo me cambió, me enseñó a sentir, me enseñó a escribir desde el abismo. Nunca supe si me amó tanto como yo a ella, pero aún hoy, cuando toco ciertas notas, siento su olor, su risa, sus reproches. Ella fue la única capaz de hacer eso conmigo». La frase se viralizó. Miles de fans intentaron descubrir la identidad de ella. Algunos dijeron que era una artista famosa. Otros, una musa anónima, pero nadie la ubicó. Solo los más cercanos recordaron a Isabel Márquez,
la periodista de ojos azules que desapareció de la vida pública décadas atrás. Amor que trasciende. Dicen que Napoleón aún guarda esa carta, que la lee cada 1 de noviembre, que en sus últimos conciertos, cuando interpreta Después de Musique, después de ti, siempre mira al cielo como si hablara con alguien, y que, a veces, se le escapa una lágrima. En un concierto reciente, antes de cantar, dijo: «Hoy no canto para ustedes. Hoy canto para la mujer que me enseñó a sentir miedo, a temblar, a llorar y a convertirme en lo que soy». El público aplaudió, pero él no sonreía. Cerró los ojos, abrazó la guitarra y cantó como si le cantara a una sola persona, a esa que, aún ausente, seguía siendo la única capaz de hacerlo temblar. La herida que se hizo canto, el legado de José María Napoleón y el poder de una confesión eterna. Cuando José María Napoleón confesó, ya con 78 años, que hubo una sola mujer capaz de hacerlo temblar hasta los huesos, el mundo que lo había admirado por décadas sintió algo más que curiosidad. Sintió vértigo, porque en esa simple frase, ella fue la única capaz de hacer eso conmigo, no solo había amor, había también dolor, renuncia y una verdad que tardó toda una vida en salir a la luz. Pero lo más impactante no fue la declaración en sí, sino lo que esa verdad revelada explicaba. La profundidad de su arte, la sombra constante en sus canciones, la melancolía que lo convirtió no solo en un cantante, sino en un cronista de emociones humanas. En este capítulo, nos adentraremos en cómo ese amor truncado fue transformado en un legado musical imborrable. Un legado nacido del sufrimiento, pulido con ternura y compartido con generaciones que lloraron en voz baja con sus letras. El dolor como semilla creativa. La transformación de la herida en verso. Durante décadas, Napoleón escribió canciones que hablaban de ausencias, despedidas, secretos y almas que se buscan sin encontrarse. Lo que parecía ser una construcción poética tenía raíz real. La partida de Isabel, la mujer que nunca fue suya del todo, se convirtió en el centro gravitacional de su creación artística. Mientras otros artistas encontraban inspiración en la fama, en la alegría o en el ritmo del momento, Napoleón volvió una y otra vez a su dolor más íntimo, y lo hizo con dignidad. Jamás mencionó su nombre, jamás usó su historia para llamar la atención. En su lugar, compuso canciones que eran espejos rotos en los que todos podían ver su propio reflejo. Uno de los mejores ejemplos de esto es la canción Vive, que a primera vista parece una invitación a disfrutar de la vida, pero que encierra una profunda melancolía. Vive, feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. En una entrevista en 1995 explicó: «Esa canción no es un consejo, es un reclamo. Es lo que yo me repetía cuando la perdí, que debía vivir pero no quería, porque vivir sin ella era como vivir sin voz». Sus discos comenzaron a venderse no por moda, sino por necesidad. La gente encontraba en sus canciones una especie de refugio. Madres abandonadas, hombres arrepentidos, jóvenes incomprendidos, adultos mayores en soledad. Todos encontraban en Napoleón una compañía silenciosa que no juzgaba, que simplemente decía: «Yo también lo viví». La consagración del trovador del alma, conciertos que eran terapias colectivas. Con el paso de los años, Napoleón se transformó en algo más que un cantante. Se convirtió en un confesor colectivo, alguien que no tenía que reinventarse con cada disco, porque su verdad seguía resonando. Durante sus conciertos, el ambiente era distinto al de otros espectáculos musicales. La gente no gritaba, escuchaba, lloraba. Se abrazaban entre desconocidos, cantaban en susurros, había algo sagrado en el aire. Una noche en Monterrey, durante un show en el Auditorio Banamex, antes de interpretar Celos, dijo con la voz quebrada: «Esta canción no es sobre celos por posesión, es sobre celos por el recuerdo, porque a veces el pasado también puede ser un rival». Esa noche, más de 10,000 personas se quedaron en silencio. Luego, el aplauso fue tan largo que se detuvo el programa por más de 1 minuto. Los músicos bajaron sus instrumentos. Napoleón solo miró al cielo. En otro concierto, esta vez en el Auditorio Nacional, pidió apagar las luces. Quería cantar solo con su guitarra, sin focos, sin adornos. Para que ella, si me escucha desde algún rincón del mundo, sepa que aún le canto a ella, dijo. Y tocó Hombre, su balada más cruda, más honesta. Hombre que va por la vida fingiendo que no siente nada, pero por dentro se muere de amor. Ese tipo de momentos hicieron de Napoleón un artista imposible de imitar, porque su autenticidad no era un producto, era un duelo, y no cualquiera se atreve a vivir de su propio dolor. El enigma de la musa. ¿Cómo el misterio potenció su mitología?
El hecho de que nunca revelara públicamente el nombre de Isabel convirtió su figura en una leyenda romántica. Años más tarde, cuando se viralizó su confesión a los 78 años, periodistas, investigadores y fanáticos comenzaron a construir teorías. Algunas apuntaban a actrices famosas, otras a cantantes españolas, incluso hubo quienes aseguraban que ella había muerto en los años 90. Pero Napoleón guardó el secreto. Ni siquiera sus hijos sabían su historia completa. Una de sus hijas, en una entrevista en 2023, dijo: «Papá siempre nos enseñó que el amor verdadero no necesita espectáculo, que las grandes historias no siempre terminan en boda. Algunas solo viven en canciones». En la era de las redes sociales, donde todo se expone, donde los romances se monetizan, la actitud de Napoleón fue revolucionaria. Mantuvo su dolor intacto, privado, convertido en arte, y esa decisión solo agrandó su figura. Sus fans crearon clubes de las canciones de ella, donde analizaban sus letras, buscando pistas. Algunas teorías sostienen que Eres fue escrita el día después de su ruptura definitiva con Isabel. Otros creen que Después de ti fue la carta que nunca se atrevió a enviarle. Sea como sea, las canciones son las únicas pruebas que dejó, y para muchos fueron más que suficientes. Oscuridad en la cumbre, los años del silencio, la depresión y la casi despedida. En 2004, Napoleón anunció un retiro temporal. Alegó cansancio, desgaste emocional y la necesidad de reconectar con su vida privada. Pero los rumores comenzaron a circular. Se decía que había caído en una depresión profunda, que no quería cantar más, que sentía que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Uno de sus amigos más cercanos, también músico, reveló años después que Napoleón había sufrido una fuerte recaída emocional tras recibir una carta inesperada. Aunque no se confirmó, muchos especulan que esa carta fue la de Isabel. Durante casi 5 años no se presentó en público, no grabó discos, no dio entrevistas, se recluyó en su casa de Aguascalientes, donde fue visto caminando por las tardes, solo, con una libreta en la mano. En 2009, sorprendió a todos con un disco nuevo titulado Mi voz y tú. En la portada, solo se veía una silueta sentada frente a un espejo. En las notas del álbum escribió: «Hay cosas que solo el silencio puede enseñar. Yo estuve callado 5 años. Ahora vuelvo, no para cantarles, sino para cantar conmigo, porque si no me abrazo, me pierdo». El disco fue un éxito. Pero más allá de las ventas, fue un regreso emocional, una especie de reconciliación consigo mismo. Su canción Por si vuelves fue interpretada por muchos como una carta abierta a Isabel. Por si vuelves, dejé el café en la alacena y una foto tuya en la puerta de entrada. Por si vuelves, dejé en pausa la tristeza esperando que me digas ya basta. Un legado que se canta con lágrimas. José María Napoleón no fue solo un artista, fue un testigo emocional de una generación. Su legado no se mide solo en discos vendidos ni en premios, se mide en cuántas personas sobrevivieron a un abandono gracias a sus canciones, en cuántos hombres aprendieron que llorar no los hacía menos fuertes, en cuántas mujeres se sintieron vistas por un hombre que cantaba desde la herida y no desde la arrogancia. En la última entrevista antes de su despedida de los escenarios, dijo: Pues sí, sí, su. Si pudiera volver atrás no cambiaría nada, ni el dolor, ni la ausencia, ni el silencio. Porque gracias a todo eso, hoy puedo decir que viví. No como todos, pero viví con intensidad. Y sobre todo, amé. A una sola mujer sí. Pero la amé tanto que aún hoy le escribo canciones sin saber si me escucha. El último verso. Despedida, eternidad y la confesión que traspasó la muerte. La historia de José María Napoleón no se mide en discos, ni en cifras, ni siquiera en la devoción de sus seguidores. Se mide en silencios, en lágrimas no mostradas, en cartas no enviadas y en una frase, sencilla, pero desgarradora, que a los 78 años rompió décadas de reserva. Ella fue la única capaz de hacer eso conmigo. Aquel hombre que durante toda su carrera cantó al dolor con una ternura única, parecía haber guardado su revelación más honesta para el ocaso de su vida. Y cuando la pronunció, todo tomó sentido. Las canciones, las pausas, los exilios emocionales, los regresos inesperados, todo conducía a esa confesión. Y sin buscarlo, Napoleón selló su historia con un acto de amor que trascendió la carne, el tiempo y la muerte. Este capítulo final no es una biografía. Es un epitafio poético a un hombre que vivió como escribió, con el alma a flor de piel y el corazón lleno de cicatrices bellamente expuestas. El último concierto, un adiós que fue un homenaje silencioso. Fue en marzo de 2025, en Aguascalientes, su ciudad natal, que Napoleón ofreció su último concierto. Lo llamó simplemente Gracias.
sin luces deslumbrantes, sin invitados especiales, sin banda sonora de apertura, solo él, su guitarra, un taburete y un teatro lleno de gente que sabía que estaban presenciando el final de una era. Desde los primeros acordes, se sintió algo distinto en el aire. No era tristeza, era gratitud. El público, jóvenes, adultos, ancianos, sabía que ese hombre no solo les había regalado canciones, les había dado palabras cuando nadie más supo cómo nombrar el dolor. Esa noche no interpretó Pajarillo ni Celos. En su lugar, abrió con una canción inédita, jamás grabada, jamás anunciada. Se llama Ella, y nunca me atreví a cantarla en público. Hasta hoy, dijo. La letra fue un susurro de despedida. Hablaba de un amor que no envejecía, de una carta sin sello, de una mujer que lo miraba desde una estación donde él nunca llegó a tiempo. Nadie tenía dudas. Hablaba de Isabel. Ella fue la noche donde encontré mi día, la lluvia que calmó mi sed, la herida que nunca quise cerrar. El aplauso fue interminable, y Napoleón, por primera vez en su carrera, lloró sobre el escenario. No se cubrió el rostro, no fingió. Dejó que las lágrimas cayeran, como si esa noche no cantara al público, sino a una sola mujer que quizá, en algún rincón del mundo, lo estaba escuchando. La última entrevista. Cuando el silencio también canta, semanas después del concierto, concedió una única entrevista, la que se convertiría en su última, a un joven documentalista que preparaba un especial sobre su vida. Napoleón accedió con una sola condición, que no se editara ni una sola palabra. En esa charla, más íntima que periodística, volvió a hablar de ella. No me arrepiento de haberla dejado ir, no porque no la amara, sino porque entendí que hay amores que no fueron hechos para quedarse. Ella no fue una historia, fue una cicatriz, y hay cicatrices que duelen más cuando se curan. Le preguntaron si seguía escribiéndole canciones. Sonrió. Claro, algunas ya no tienen música, solo son pensamientos en voz alta, pero cada palabra que escribo aún la busca. Y entonces, el joven periodista le hizo la gran pregunta. ¿Cree que ella los escuchará alguna vez? Napoleón miró hacia el cielo, ese cielo gris de Aguascalientes que tanto había inspirado sus versos, y dijo, yo creo que sí. Tal vez no con los oídos, pero sí con el alma, y si no, que no me escuche. Me basta con que haya existido. La muerte como poesía. Su partida silenciosa. En octubre de 2025, la noticia recorrió el mundo. José María Napoleón había fallecido en su casa, en paz, rodeado de su familia. Tenía 78 años. No hubo hospital. No hubo cámaras. Solo un sueño del que no despertó. Su hijo mayor reveló días después que Napoleón dejó una carta sellada, dirigida a E.M., las iniciales de Isabel Márquez. La familia, en un gesto de profundo respeto, no la abrió. La entregaron a un viejo contacto de ella en Madrid. Nadie supo qué decía, pero algunos medios aseguraron que Isabel asistió de incógnito a la ceremonia íntima en Aguascalientes, vestida de negro, con el rostro cubierto. No habló con nadie. Solo colocó una rosa blanca sobre su ataúd y desapareció. El misterio quedó intacto. La historia cerrada. El mito reforzado. El legado eterno. Más allá del hombre, más allá del artista. Con su partida, Napoleón dejó más que canciones. Dejó una filosofía, una manera de sentir. Enseñó que el amor no siempre necesita un final feliz para ser verdadero. Que el dolor, cuando se nombra con honestidad, puede sanar no solo al que lo escribe, sino al que lo escucha. En colegios de arte, sus letras ahora se estudian como poesía. En universidades, su figura se analiza como fenómeno cultural. Y en los hogares más humildes, donde el corazón a veces pesa más que la vida, sus canciones siguen sonando como consuelo. Su tumba es sencilla. En la lápida solo hay un nombre, sus fechas, y una frase tallada con delicadeza. Y si alguna vez me oyes cantar es porque aún te recuerdo. No firma, no necesidad, porque todo el mundo sabe quién escribió eso. ¿Y a quién se lo escribió? ¿Qué significa amar de verdad? Quizá la historia de José María Napoleón no sea solo la de un hombre que amó y perdió. Es también la historia de todos los que han sentido que un amor profundo puede cambiarles la vida. Aunque no dure, aunque duela, aunque no se repita jamás. A sus 78 años, cuando dijo que ella fue la única capaz de hacerlo temblar, no estaba hablando solo de pasión. Estaba hablando de transformación, de cómo una persona puede entrar en tu vida, abrirte el alma, desarmarte, y luego irse, y aún así, dejarte más completo que nunca. Esa es la paradoja de su vida. Y también su más grande enseñanza. Hay amores que no se viven para tenerlos, sino para escribirlos, y en esa escritura, uno se salva.